En el universo de Star Wars, hay muchos secretos y misterios que nos dejaron las películas, algo que pasa bastante por el hecho que George Lucas decidió contar la historia empezando desde el episodio 4, en vez del episodio 1, más el hecho que, al ser películas de poco más de 2 horas, cosas que no aportaban mucho a la trama no fueron explicadas completamente. Para eso, a lo largo de los años, Lucasfilm ha ido respondiendo varias cosas mediante cómics, novelas, series de televisión y videojuegos, pero a pesar de ese gran esfuerzo, aún hay cosas que no se han respondido, y esas son las que veremos, las grandes preguntas que nos han dejado las películas y series de Star Wars. Para dejarlo claro, dejaré cosas que principalmente no se han respondido en el canon actual, aunque la mayoría de las cosas tampoco tienen una respuesta clara en Leyendas. Sin más que decir, comencemos. Número 10. ¿Cómo consigue Luke el cristal Kyber verde de su sable de luz? Esta pregunta la dejo al principio, porque probablemente dentro de poco, se va a dar una respuesta en la actual serie de cómics Star Wars, que ocurre entre los episodios 5 y 6, y lo más seguro es que toquen esa temática. Ya hablando del misterio en sí, en Leyendas, en la novela Sombras del Imperio se nos dice que Luke crea el sable de luz con las instrucciones que dejó Obi-Wan en su casa en Tatooine, con instrucciones para crear un cristal sintético, ya que en esos tiempos era casi imposible conseguir un cristal Kyber verdadero gracias a la prohibición del Imperio a cualquier artefacto Jedi. Ya en el canon actual, tenemos una respuesta de cómo crea el sable, pero no una respuesta clara de dónde saca el cristal Kyber, según la novela de 2015 El regreso del Jedi. Cuidado con el lado oscuro de la fuerza. El proceso de creación es bastante similar al que se menciona en Sombras del Imperio, ya que compra ciertas piezas que necesitaba y consigue las que faltaban en la casa de Obi-Wan y ahí mismo crea el sable, pero en este libro no se especifica de dónde salió el cristal verde. En esto hay dos teorías principales. Entre las cosas de Obi-Wan, estaba el sable Kyber de Qui-Gon Jinn y este fue el que utilizó, o segundo, nos vamos a la novela Heredero de los Jedi, donde se menciona que en Rodia, una de sus habitantes le dio a Luke los restos del sable verde de su tío Ulick, quien fue un caballero Jedi que murió en la purga, pudiendo sacar de aquí algunas piezas, incluido el cristal Kyber. Pero hasta el momento, Lucasfilm no ha negado ni confirmado nada aún. Número 9. ¿Qué pasó con Cad Bane después de The Clone Wars? La mayoría de cazarrecompensas importantes tienen historias muchos años después en la época imperial, por ejemplo, en el episodio 5 en la nave de Vader, en los cómics Bounty Hunters que se publican actualmente, y en novelas como Aftermath, o como Aurra Sinn en Solo donde se menciona su muerte a manos de Beckett. Pero de quien no se sabe nada después de su aparición en The Clone Wars es de Cad Bane, uno de los cazarrecompensas con más apariciones en la serie, siendo un experto en combate contra Jedi. No hay novela, ni cómic posterior a The Clone Wars que hable de su destino final. Su única aparición, entre comillas, es en Rebels en un mural en el cuarto de Sabine, pero no hay aparición física alguna de dicho personaje. La única respuesta posible que tenemos es una escena sin terminar de The Clone Wars, donde se bate a duelo con Boba Fett, supuestamente muriendo y dejándole la abolladura en el casco a Fett, pero al ser una escena sin terminar que no apareció en la temporada 7, no podremos contarlo como canon hasta que alguien de Lucasfilm lo confirme o que se mencione en algún medio de la saga. Número 8. ¿Qué pasó con Barriss Offee después de The Clone Wars? Barriss Offee fue la aprendiz de Luminara Unduli y una gran amiga de Ahsoka durante las épocas de The Clone Wars, pero al final de la temporada 5, ella realiza un atentado contra el Templo Jedi, dejando muchos muertos e inculpando a Ahsoka de dicho atentado. Al ser atrapada por Anakin Skywalker, es llevada a prisión. Al dejar de creer en la Orden Jedi, ella era la candidata ideal para ser una inquisidora, una orden de Jedi caídos creados por el emperador y entrenados por Darth Vader para cazar a Jedi supervivientes de la Orden 66, pero para sorpresa de muchos, en ningún momento aparece ni en Rebels, aunque si aparece alguien de su misma especie, ni en los cómics de Darth Vader Volumen 2, donde vemos el comienzo de dicha orden. Muchos creían que sería la segunda hermana en Jedi Fallen Order, pero tampoco fue así, y en ningún lugar tampoco te da a entender que fue ejecutada, así que hasta ahora, el personaje está en el limbo editorial. Número 7. ¿Cómo sobrevivió Gregor?
En The Clone Wars, conocemos a un clon comando llamado Gregor en el episodio 12 de la quinta temporada en el planeta Abafar, donde había perdido la memoria tras una batalla, donde había sido dado por muerto y trabajaba en una cafetería, pero al conocer al coronel Gascon y a su equipo de droides, incluyendo a R2-D2, recupera la memoria y los ayuda a escapar de un ataque de droides en dicho planeta, quedándose en tierra para cubrir su retirada y dado por muerto por Gascon y los droides. Pero en Rebels, aparece con Rex y Wolf ayudando al equipo del fantasma, sin muchas explicaciones de cómo escapó del ejército de droides o del planeta. Y hasta el momento, en ningún medio, te dan ninguna pista al respecto. Número 6. ¿Qué pasó con el imperio criminal de Darth Maul? En The Clone Wars, vemos cómo Maul empieza a hacer sociedades con imperios criminales como los Paik y el Sindicato Sol Negro, y al final en la temporada 7 de la serie, vemos que ya el Alba Escarlata y Dryden Voss forman parte también de dicho imperio criminal. En Solo, que sucede en el año 10 antes de Yavin, se nos revela que Maul sigue detrás del Alba Escarlata, dando a entender que su imperio criminal sigue en pie y es más fuerte que nunca, pero 7 años después en el 3 antes de la batalla de Yavin, en la segunda temporada de Rebels, Maul está en la ruina, ya su imperio criminal no existe y solo busca venganza en contra de los Sith y Obi-Wan por quitarle todo. Se suponía que esto se iba a explicar en alguna secuela de Solo o en algún posible spin-off de Maul, pero al cancelarse el proyecto de los spin-offs esta historia ha quedado en el limbo. Esperemos que en algún otro medio o en alguna serie sepamos lo que ocurrió. Número 5. ¿Cómo recordaba Leia a su madre si era recién nacida? Hoy empezamos con preguntas más comunes en el fandom de la saga. En el episodio 6, vemos que Leia, al Luke revelarle que era su hermano, esta dice que de alguna forma lo sabía, y que recordaba a su madre de una forma triste, pero en el episodio 3, vemos que Leia recién nacía cuando Padme muere. En varios cómics del canon, se nos da a entender que Leia siente cierta atracción a figuras de la reina Amidala, como en este panel que están viendo donde se le queda viendo a un mural de Padme, pero nada en concreto da a entender que ella supiera que es su madre. Una posible explicación es que al ser sensible a la fuerza, esta le dé visiones del pasado que ella terminó interpretando como su madre, ya que por ejemplo en el cómic Imperio Roto, se nos da a entender que Leia tuvo una visión de Darth Maul en el hangar de naves donde peleó con Obi-Wan y Qui-Gon, pero al final estas son solo teorías y no hay nada concreto de parte de Lucasfilm. Número 4. ¿Qué mató realmente a Padme? Para muchas personas, incluyéndome, les parece muy extraño la muerte de Padme, ya que apenas se explica lo que pasó, solo se dice que, por alguna razón, ha perdido la fuerza de vida, o como muchos dicen, murió de tristeza. Hay diferentes teorías de lo que pasó, pero la principal es la que Sidious, mediante alquimia Sith, mató a Padme para que su aprendiz terminara de caer al lado oscuro, ya que si ella seguía con vida, Anakin aún podría regresar al lado luminoso, ya que solo su familia podría lograr eso, tal como hizo Luke en el episodio 6. Aunque esta teoría tiene mucho sentido, nadie la ha confirmado, así que hasta el momento, no hay ninguna respuesta clara. Número 3. ¿Cuál es la raza de Yoda? De la mayoría de personajes tanto de la trilogía original como de las precuelas, tenemos bastante información de sus razas y de sus planetas, pero no tenemos ninguna información de un personaje tan importante como Yoda, no sabemos ni su planeta ni el nombre de su raza, solo tenemos a 2 miembros canónicos más de su misma raza, Yaddle en el episodio 1, y Grogu en The Mandalorian. Esto es debido a que una de las condiciones de George Lucas al dar permiso a escritores del universo expandido a contar historias de la saga, es que no podían hablar del pasado de Yoda ni de su raza, ya que parece que era algo que él personalmente quería dar respuesta. Lastimosamente nunca lo hizo en las precuelas ni en The Clone Wars. Todos creíamos que se haría en The Mandalorian cuando apareció Grogu, ya que la misión de Mando era llevarlo con su gente, pero al final resultó que se lo iban a llevar a un Jedi, no a alguien de su raza, así que aún falta mucho tiempo para saber más de la raza de Yoda o de su pasado. Número 2. El nacimiento de Anakin. Este es otra de las cosas que Lucas dejó demasiado ambigua en la trilogía de precuelas. ¿Cómo fue el nacimiento de Anakin? En el episodio 1, solo se nos explica que no tuvo padre, y Qui-Gon solo intuye que fue creado por la fuerza, y su teoría se reafirma al ver su conteo de midichlorias, ya que es mayor incluso que el del maestro Yoda.
pero eso nos deja preguntas acerca de qué causó el embarazo de Shmi, y lo más cercano a una respuesta está en Leyendas, que nos dice que Plagueis tiene la teoría que los experimentos que hacía con Palpatine para doblegar a la fuerza generaron que ésta respondiera enviando a Anakin para detener a los Sith, pero esto solo es una teoría que Plagueis no podía demostrar. En el canon actual, no tenemos muchas pistas al respecto, solo una supuesta escena que se pensó para el episodio 3 donde Palpatine revelaría que él causó el nacimiento de Anakin, dando a entender que Lucas en algún momento tuvo esa respuesta en mente para el misterio. Más adelante en el cómic Darth Vader volumen 2 número 25, nos muestran una visión de Vader donde se ve a Shmi embarazada con Palpatine tocando el vientre de ella, dando a entender que pudo tener algo que ver en su nacimiento, pero el mismo escritor Charles salió a desmentir dicha teoría. Así que, por el momento, seguimos sin tener una respuesta clara. Número 1. La profecía del elegido. Muchas personas creen que la complicación en la profecía del elegido es saber quién realmente lo es, ya que muchas personas creen que se trata de Luke, incluso Obi-Wan lo creía según Rebels, o que es Rey, pero la misma Lucasfilm y detalles como el arco de Mortis en The Clone Wars o las palabras de Anakin en el episodio 9 diciendo que él trajo equilibrio a la galaxia, nos dejan claro que Anakin es realmente el elegido de la profecía, pero eso no significa que lo que los Jedi creían de dicha profecía fuera cierto, ya que el mismo Yoda dice que la profecía pudo haber sido malinterpretada. ¿Será que en realidad el equilibrio constaba de destruir a ambos extremos radicales de la fuerza, los Jedi que se privaban de las emociones debido a sus estrictos dogmas y que querían monopolizar la fuerza, y a los Sith que se hundían demasiado en sus emociones y en el poder corrupto del lado oscuro? Eso sería una explicación acorde a todo lo que pasó, al Anakin ayudar a destruir a casi todos los Jedi, y años después al eliminar a Palpatine, su imperio y a la Orden Sith, dejando a Luke como uno de los pocos usuarios entrenados de la fuerza para reconstruir la Orden Jedi con la esperanza de que sea mejor a la antigua Orden. Y ya si me meto a la época de las secuelas, podemos hallar más paralelismos a esta idea, y podemos ver ideas parecidas tanto en el viejo canon como en el actual, pero eso da para todo un video que después podría hacer. Para mientras nos despedimos de este video, espero que les haya gustado, y si quieren que ahonde más en alguno de estos temas, pónganlo en los comentarios y con gusto buscaré más información y haré algún video explicándolo. Próximamente haré video de lo que podemos esperar de Bad Batch antes de su estreno. Para mientras, me despido, hasta la próxima.